Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que queremos conmemorar no solo el trabajo de muchas mujeres investigadoras, curadoras, artistas, y de todas las mujeres que han luchado por hacer del arte y la cultura un medio de igualdad de oportunidades, de igualdad en la visibilidad para su trabajo y su obra. Por ello, en esta ocasión, tengo el gran honor de compartir espacio con tres maravillosas mujeres, brillantes mujeres, que han dedicado su carrera a la investigación del arte y la curaduría, y que también se han dedicado, entre muchas otras cosas, a dar precisamente visibilidad a la obra de mujeres artistas a través del trabajo que realizan. Mujeres artistas que van desde el siglo XIX hasta la actualidad, y para nosotros entonces es una gran oportunidad. Bienvenidas a todas al Museo Nacional de San Carlos, a este espacio para hablar de curaduría y feminismo. Antes de que nada, quiero leer una breve sinopsis de cada una de las compañeras curadoras, investigadoras que nos acompañan el día de hoy, y lo voy a hacer en orden alfabético, dándoles las gracias para empezar a Ana Paula Cavalcanti, a Gloria Cortés y a Débora Dorotinsky por acompañarnos. Voy a leer en primera instancia la semblanza de Ana Paula Cavalcanti Simeoni. Ella es profesora del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo. En 2004 obtuvo un doctorado en Sociología por la Universidad de Sao Paulo y en 2002 un doctorado en la École de Hautes Études de Ciencias Sociales de París. También llevó a cabo una estancia postdoctoral en Historia del Arte en la École Normale Supérieure, y también entre 2016 y 2017, y también es investigadora asociada en EFISAL y colaboradora de la École de Hautes Études también de París, y colaboradora del programa Estética e Historia del Arte. En 2013, Ana Paula fue profesora invitada en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM, y en 2016 también fue profesora invitada en la École Normale Supérieure de París, y bueno, sus trabajos se centran en la sociología del arte, especialmente en la relación entre arte y género. Academicismo brasileño y modernismo brasileño, perdón, y algo muy importante, ella fue curadora de la exposición Mujeres Artistas Pioneras 1880-1930, la cual fue realizada en 2015 en la Pinacoteca de Sao Paulo. Por otra parte, antes de darle la palabra directamente a Ana Paula, quiero también presentar a Gloria Cortés Aliaga. Gloria es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y ha centrado sus estudios en las prácticas artísticas del arte chileno entre los siglos XIX y XX. Su principal línea de investigación ha sido relacionar el campo artístico con el género, los feminismos y las demandas políticas de cada periodo de la historia, generando lecturas que vinculan la historia del arte y la sociedad. Entre 2000 y 2005 fue directora ejecutiva del Centro de Conservación, Restauración y Estudios Artísticos. Desde 2008 se desempeñó como coordinadora de archivos del Centro de Documentación de las Artes del Centro Cultural La Moneda. Posteriormente fue jefa de exposiciones y curadora de esa institución hasta julio de 2014. Desde hace algunos años es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, y dentro de sus publicaciones se encuentran Modernas, historias de mujeres en el arte chileno de 1900 a 1950, Femeninas o feministas, aristocráticas o desclasadas, asociaciones artísticas femeninas en Chile de 1914 a 1927. Y dentro de sus curadurías está Desacatos, prácticas artísticas femeninas 1835-1938, que fue realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2017. Y la más reciente, bueno, uno de los proyectos más recientes es Yo soy mi propia musa, pintoras latinoamericanas de entreguerras 1919-1939, también realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes. También quiero presentar a Débora Dorotinsky Alpernstein.
Ella es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de California en Berkeley. Es maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2004 es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y trabaja temas relacionados con la historia de la fotografía, la antropología y la cultura visual en las representaciones de género, raza y clase social en el siglo XX. De enero de 2008 a diciembre de 2010, dirigió el Seminario de Investigación, Cultura Visual y Género en el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM. En 2013, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM publicó su libro Viaje de Sombras, Fotografías del Desierto de la Soledad y los indios lacandones en los años 40, sobre la construcción fotográfica de la selva y de los indios lacandones. Fue coordinadora del posgrado en Historia del Arte de la UNAM de febrero de 2011 a agosto de 2017, investigadora invitada del Getty Research Institute de abril a mayo de 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas por aceptar la invitación. Es de verdad un gusto poder compartir con ustedes este momento, no solamente por el trabajo que han realizado a lo largo de su trayectoria, sino por ser ustedes también representantes de una comunidad de mujeres investigadoras, curadoras, que están trabajando y han trabajado duro por cambiar el sistema del arte en Latinoamérica y por dar visibilidad al trabajo de otras mujeres. Antes de dar inicio ya formalmente a la charla y darles la palabra y poderlas escuchar, no solamente quiero dar un dato para que creo que también es algo que Gloria tiene en mente en estos días. Yo solo quiero decir que actualmente el Museo Nacional de San Carlos cuenta con 2.135 obras. De estas piezas, de este total, solo 15 fueron realizadas por mujeres. Entonces, de ahí quiero darle la palabra a Ana Paula para poder iniciar con esta charla. Ana Paula, tú. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Antes de todo, me gustaría mucho de agradecer a Mireia por la invitación. Es un gusto enorme estar con Gloria y Débora en esta ocasión, obviamente también con Mireia, con Luis Miguel y con todos ustedes. Yo hablaba hoy para una amiga en común con Débora y Luisa, que aunque sea de esa manera un poco rara, ¿no? De esa manera, no sé, muy visual, pero es una alegría compartir ese día con ustedes y un honor también. Bueno, yo hablo portuñol, como ustedes ven, no hablo español. Yo hice un texto, pero ahora me pregunto si no es mejor con el PowerPoint que yo hable así, si algo sale mal, porque si no, creo que cambiar, ¿no? Las pantanillas, dice, puede ser que no pase bien. Si no comprenden algo que yo hable, yo puedo intentar de repetir, ¿no? Bueno, antes de más nada, es curioso para mí que hoy en día me vean como curadora, porque yo nunca me imaginé, creo que Débora también un poco, ¿no? Nosotras hicimos la trayectoria en ciencias sociales, yo soy socióloga del arte. Nunca me imaginaba curadora cuando yo hice mi tesis doctoral. Entonces, eso es un punto que creo que es distinto de Gloria, ¿no? Que es una profesional del museo, entonces una curadora desde siempre. Yo me miro más como una investigadora que después de todo un tiempo muy largo de investigación hace una curaduría. Entonces, eso creo que quería ya decir que la curaduría es el resultado de un proceso muy largo de investigación. Por ejemplo, yo hice 2 curadurías en mi vida solo. Una que voy a hablar, que es de las mujeres artistas, las pioneras de Brasil, que es el fruto de mi tesis doctoral. Yo empecé en 2000 y la curaduría fue hecha en 2015. Entonces, 15 años después de empezar la investigación. Y la otra está ahora en Sesc Pompeia, y también es un trabajo que yo empecé en 2005, cuando ingresé como maestra en la Universidad de São Paulo, y en no sé si hay eso entre ustedes, una licenciatura en arte y tecnología textil.
Entonces fue ahí que empecé a estudiar, bueno, son trabajos hechos en mucho tiempo. Eso es muy distinto, creo que del profesional en general que existe en Brasil, que son los curadores independientes. Eso no sé si en México se pasa lo mismo, ¿no? En Chile también. Pero acá tenemos los curadores de la universidad, que es un poco mi perfil, los curadores, los conservadores de museos, que es un otro más parecido todavía con nosotros, y los curadores independientes que son muy fuertes en Brasil, incluso los más importantes, incluso en general hombres, ¿no? En nuestro sistema. Entonces, solo para decir eso, yo voy a empezar, miramos con acá. ¿Se ve bien? Bueno, ah, mi primer trabajo de curaduría fue, como yo dije, el resultado de mi tesis doctoral, que fue dedicada a las mujeres artistas actuantes en Brasil en el siglo XIX. Yo partí de una pregunta que hasta hoy está en mí, que es cómo es posible comprender esa situación un poco paradoxal de Brasil, que los nombres más importantes del modernismo brasileño sean femeninos. Anita Malfatti es reconocida como la introductora del modernismo en Brasil. Tarsila do Amaral es posiblemente hoy la artista más conocida de Brasil, como vuestra Frida, ¿no? En México. Y yo preguntaba cómo es posible pensar en esas mujeres si antes no hay ninguna mujer. Entonces, en el doctorado yo intenté trabajar con quién eran esas mujeres actuantes en el siglo XIX, cuántas fueron, si ellas estaban en los museos o no, cómo la crítica de arte las miró, y el resultado está ahí en ese libro que fue publicado en 2008. Hasta entonces, solo para decir que yo no imaginaba que eso iba a se tornar una exposición, pero en 2014 yo y Elaine Díaz hicimos esa propuesta para la Pinacoteca de Estado de São Paulo de trabajar un poco con la documentación, las obras y las artistas mujeres que yo no voy a decir que descubrí, porque nosotros no descubrimos nada, ellas estaban ahí, pero más bien que las reinterpreté, las visibilicé, ¿se dice así? ¿Se puede hablar? Logré dar visibilidad a cosas que existían, pero nadie miraba, ¿no? Entonces, es un poco esa la situación de esa primera exposición. Es un trabajo muy, como se dice, muy baseado, se dice en portugués, en la bibliografía anglosaxona sobre la exclusión de las mujeres artistas del sistema académico, ¿no? Entonces, los mismos problemas que Linda Nochlin, Griselda Pollock, Tamar Garba hablaban para las mujeres de Estados Unidos, bueno, Francia, es lo mismo que en Brasil. Las inscripciones femeninas solo fueron posibles muy tardíamente en Brasil, después de la República en 1893, pero antes de eso, las mujeres trabajaban, exponían en las exposiciones generales de Bellas Artes, incluso algunas tendrían obras en los museos, pero nadie las miraba, ¿no? Después de ese trabajo, yo hice una otra tesis acá en São Paulo, no es en todo en Brasil, pero en el estado de São Paulo tenemos una tesis más después del doctorado, que se dice, no sé, tesis de laurea, como para ser titular, una cosa así, entre el doctorado y el titular, donde yo trabajé de nuevo en mi trayectoria con las mujeres artistas, pero con las mujeres consagradas. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral y Regina Gomes de Graça, que es un poco menos conocida. ¿Por qué yo digo eso? Porque creo que los estudios de género en general están muy informados por las teorías anglosaxónicas, y nosotros miramos mucho la cuestión de la exclusión. Y cuando miramos mujeres que tienen éxito en sus trayectorias, es como nos parece a priori que el género no es una cuestión, ¿no? Una vez que la mujer tiene éxito, bueno, ¿cómo trabajar con género? Pero en la tesis yo que lo intenté demostrar es que aunque esas artistas tengan tido éxito, la manera con que fueron vistas, interpretadas por los críticos, por la historiografía del arte, es muy generificada.
Anita Malfatti é vista como a mártir da arte brasileira. Tarsila do Amaral, a musa da arte brasileira, não? La bestia Tarsila, sempre se habla muito disso, desse papel de musa. E Regina Gomes de Gras, que é a terceira, una artista textil, un poco como Lola Cueto en México, es el caso más símil, es vista como la esposa que colaboraba con las obras de su marido. Entonces son tres espacios muy feminilizados, ¿no? La mártir, la musa y la esposa. Lo que quiero decir es que aunque trabajemos con mujeres con éxito, es posible pensar en el género como una categoría de análisis, pero siempre una categoría histórica, ¿no? Que cambia, que no es determinada por una primera vista, no hay una sola manera de pensar el género como un obstáculo para los trabajos, ¿no? Eso que si quieren después podemos hablar un poco más. Bueno, voy a mostrar, para no me alongar mucho, las imágenes, ¿no? La primera exposición, entonces, fue esa, Mujeres Artistas, las Pioneras. Yo no sé si yo hablé eso para Débora y Gloria, pero nuestro primer proyecto, creo que eso es bueno saber las personas que van a hacer curaduría, que entren en nuestro plan. Y la ejecución, hay toda una vida, ¿no? Las exposiciones tienen una vida, no es que nuestro plan hecho tal y cual nosotros lo pensamos, no es verdad, Gloria. Hay muchos factores que cambian un poco el proyecto. El primer proyecto era una exposición sobre artistas académicos y el desnudo en Brasil, y el acceso al desnudo para hombres y mujeres. Pero por una cuestión de espacio, de dinero y todo, la Pinacoteca nos dice, bueno, no es posible hacer una cosa tan grande, hagamos un recorte. Nos parece que la cuestión de género, que Ana Paula trabaja más, es una novedad. Se puede hacer entonces una cosa menos grande, más con un corte más claro. Digo eso porque es muy cuestionado hoy en día que expongamos solo mujeres, ¿no? Es una cuestión siempre muy cuestionada, y nosotras también la cuestionamos, yo y Elaine, ¿no? De exponer solo mujeres artistas. Nos gustaría visibilizar las mujeres y mostrar cómo ellas estaban dentro del sistema académico, pero con menos visibilidad. Pero hubo esa cuestión del museo, entonces readecuamos, redibujamos el proyecto. No sé si me comprenden. Muestro un poquito de la exposición. No tengo buenas fotos. Eso percibí que con esa... Ahora en Transbordar é todo lo opuesto, hacemos muchas fotos para el Instagram, pero en esa época la gente iba a los museos, ¿no? Lo visitaba, entonces yo solo saqué fotos en realidad para tener como recordación de mis amigos. No tengo tantas buenas fotos, pero hice lo que pude. Hay un catálogo en PDF, yo puedo enviarles. Aquí es la sala justo que Elaine se ocupó, que había dos salas, una sobre las etapas de la formación de las artistas académicas, entonces el estudio del modelo vivo, estudio de estampas, ¿no? La copia de estampas, la copia de grandes maestros y las academias. Y la otra sala, que nosotros hicimos todo juntas, pero bueno, es muy compartido, ¿no? Esa es la idea, pero esa es más de Elaine, la otra un poco más mía. En la otra sala intentamos mostrar las obras más autorales, o sea, después de la etapa de formación, lo que las mujeres enviaban para los salones de bellas artes, ¿no? Sus obras finales. Aquí solo un close para mirar una copia de una escultura, ¿no? Un dibujo, un ensayo de alumna de Bellas Artes, y aquí un estudio de modelo vivo. Esos materiales, esas obras nunca habían sido exhibidas. Estaban todas en el Museo Don Juan VI, estaban ahí en el museo, y no eran vistas como obras de arte, también porque las artistas no eran para nada conocidas. Essa sala de formação, não? Aqui se vê duas Tarsilas do Amaral, uma Anitta e uma Georgina de Albuquerque. Se vê estudos a partir do modelo vivo, não? Estudos de academia. E aqui uma foto solo com a gente, não? Com os amigos, as amigas, para que se vê o espaço, que não era tão grande. Hasta hoje nos resulta muito
interesante imaginar que una exposición pequeña, porque no era grande, pero tuve mucho éxito, creo, de buena recepción para una exposición que no era verdaderamente tan grande. Y aquí la sala no está lista todavía, la mía sala, donde lo que intentamos es tener un poco de ejemplos de todas las modalidades artísticas posibles para las mujeres. Naturalezas muertas, pintura decorativa, retratos, tipos alegóricos, un close, imágenes más simbolistas, más realistas, escultura, ¿no? Esa me gusta mucho, Julieta de Francia, y lo que pensamos, y aquí una pintura que entre, ¿no? Religiosa, histórica, se puede decir, lo que intentamos hacer es trabajar con la idea de multiplicidad, para que lo público no tuviera la imagen de una factura femenina, o sea, una arte de mujeres, ¿no? Pero entre lo que nosotras deseamos y el público interpreta, ni siempre lo logramos. Mucha gente veía eso como una pintura claramente de mujer, aunque no fuera nuestra intención, ¿no? La segunda exposición que yo hice está ahora en el Sesc Pompeia, y estamos muy contentas porque tiene ahora, en el final, yo los muestro mucha cosa en la internet, hicieron un site buenísimo con el catálogo online. Hay un texto hermoso de Karen Cordero, que creo que toda la gente conoce muy bien, el texto es excelente, y se puede leer con obras de artistas textiles de México contemporáneos. La exposición está en Sesc Pinheiros, como dice el final de un largo proceso que empezó en 2005, cuando yo era maestra en el curso de textil y moda. Lo que se pasaba es que yo estudiaba Regina Graz, esa artista que es nuestra Lola Cueto, en Brasil, y me ocurría pensar por qué las artistas textiles mujeres, o de vanguardia o contemporáneas, son tan mal comprendidas, no son vistas como artistas, porque el bordado es visto como una arte tan inferiorizada, tan artesanal, tan... no está dentro del sistema de bellas artes, con algunas excepciones, como Leo Nilsson y Bispo do Rosário, son dos grandes hombres que están en el sistema, pero muchos otros artistas, sobre todo mujeres, no. Entonces, después de muchos años leyendo sobre eso y yo tenía un catálogo de artistas los cuales yo trabajaba en las aulas, yo propuse en el año de 2019 para el SESC hacer una exposición. Y bueno, está ahí en un tiempo muy difícil, como ahora con la COVID. En ese momento todo Brasil está cerrado, casi todo, ¿no? Estamos en lockdown, un lockdown que la gente no cumple, pero es un lockdown, los museos son muy afectados, ¿no? Entonces yo paso rápidamente, si quieren después hablamos más sobre la exposición. Aquí es un núcleo más histórico, empezamos con un núcleo más histórico, con los kits. Aquí é uma sala pequena, pero que me gusta mucho, que são obras de las artistas latinoamericanas de los años 60, que hacen uso político del bordado. No sé si miran aquí un vestido que... estoy hablando mucho, no, perdón. Es un vestido manifiesto de Zuzu Ángel, no sé si conocen esa historia. Era un estilista muy importante de Brasil, su hijo desapareció en la dictadura militar, entonces ella hizo un, ¿cómo se dice eso? Un desfile de moda en protesto en los Estados Unidos, y utilizó esos bordados, ¿ven? Ese vestido está todo bordado con armas, con cosas así. Entonces fue una cosa rara, porque no era una artista política, pero fue un acto muy político. Hay algunas obras chilenas que ustedes conocen, ¿no? Gloria, de Chile, muy contentas que las arpileras, el Museo de Derechos Humanos no cedió. Acá Leticia Parente, que tiene esa obra increíble, que borda en sus pies. Voy a pasar muy rápido una mirada de la grande sala. Aquí es muy contemporáneo, o sea, son artistas de ahora, mujeres y hombres que utilizan el bordado de una manera más subversiva, subversiva en relación a la idea de feminilidad, artesanía y domesticidad. Solo para que miren, es una artista Ligia, Eliamena Barreto, que me gusta mucho, son obras muy bonitas, ¿no? Y cuando uno mira de
de acerca, ¿ves? Son esos animalitos en plástico que son derretidos y las pone de una manera muy agresiva en la seda. Paso más rápido, acá un artista que trabaja con una mujer alienada, negra, que está enclausurada en un manicomio. Rosângela Renault, solo para que mirar rapidamente, que já passei mi tempo. E aqui alguns artistas homens também que hacen uma crítica à la virilidade masculina por meio del bordado. Isso, Fábio Carvalho trabalha muito com isso, com a ironia da virilidade masculina. Então, se apropria del bordado para hacerlo. Há um conjunto de nove homens que lo hacen. Aqui também, isso, se querem, depois hablo um pouco mais, é muito interessante, são lenços que as mulheres portuguesas enviavam para seus amados, para os homens quando partiam em viagem, e eles subvertem, não? Porque tem toda uma homoafetividade, e se apropria disso também. E, para finalizar, algumas artistas brasileiras contemporâneas que trabalham com a questão de raça e gênero, se apropriam também da questão da violência contra os corpos negros em Brasil e as tecnologias dessa violência em suas obras. Creio que quizá a mais conhecida de todas é a Rosana Paulino, que é uma artista muito importante hoje em Brasil, uma artista negra que faz esses bordados agressivos sobre partes do corpo da mulher, como para evidenciar a opressão sobre esse corpo e essa raça, não? Então, é um bordado muito subversivo. E se querem saber um pouco mais, eu as invito, é só escrever no Google Sesc Digital Exposição Transbordar. Creio que vale a pena também por isso do catálogo que está aí, se pode mirar com tranquilidade cada sala. Com isso da Covid, houve toda uma inversão não de dinheiro, mas também dinheiro e tecnologia em las possibilidades digitais, porque aqui também em Brasil muita gente não sai de sua casa, sobretudo a gente mais grande, não? A situação está muito complicada. Então, se pode visitar, não é o mesmo, mas é uma possibilidade. Perdón, hablé más do que lo imaginaba, Mireida, perdón. Gracias. No, muchas gracias a ti, Ana Paula. La verdad es que es un gusto y un lujo poder escuchar sobre tu trabajo. Esta exposición Transbordar de verdad se ve increíble. Me da mucha tristeza no poder irme a cada lugar a verlas, pero mil gracias, Ana Paula. Ya me quedaron como varias cosas que quisiera poner a discusión con ustedes, pero antes doy la palabra a Gloria para que nos hable sobre su trabajo y pues sobre la experiencia de la curaduría feminista. Yo sé, esta acotación que hizo Ana Paula es importante. Yo las veo como hacedoras de investigaciones, como mujeres que han trabajado desde el archivo, desde las bodegas de los museos, desde distintas, Gloria, por ejemplo, ya mucho más en acción, pero aquí lo importante es que todas han trabajado y han buscado dispositivos para llevar no solo sus investigaciones al ámbito académico, sino para trascender este ámbito que de repente puede ser mucho más cerrado y que gracias a eso hemos podido tener esta visibilización tan importante que han hecho ustedes de las mujeres artistas en Latinoamérica. Entonces, bueno, doy paso a Gloria. Muchísimas gracias, querida Gloria, por acompañarnos y adelante. Bueno, buenas noches en Chile, ya son las 9:30 de la noche, acabando la marcha feminista. Quiero saludarlas, para mí es un placer además compartir con amigas tan queridas una plataforma y una conversación como esta. Y quisiera compartir mi presentación. Voy a apagar mi cámara porque está un poco inestable mi conexión. Luego me vuelvo a conectar. Mientras tanto, contándoles, así como Ana Paula no esperaba ser curadora, yo tengo que confesarlo que yo tampoco.
Nunca estuvo en mis planes llegar a ser curadora, pero bueno, la vida nos ha llevado por estos pasos, por estas andanzas y ha sido un encuentro también bonito de encontrar una línea de investigación y también una línea de acción que me permita llevar a cabo también mi activismo feminista en distintos espacios. Quisiera contarles que conocí a Ana Paula a raíz de mi tesis de grado, de magíster, perdón, que derivó en el libro Modernas, Historias de Mujeres en el Arte Chileno, que se publicó el año 2013, pero cuya investigación es del año 2008-2009. Y en paralelo, unos años después, conocí a Georgina Glusman, que en Argentina también estaba realizando su tesis, y a raíz de esta triangulación pudimos también triangular la historia de nuestros tres países en un momento en que la historiografía del arte feminista, especialmente de la época moderna, ¿no? Siglo XIX, principios del XX, no estaba del todo abordada ni en Chile, ni en Brasil, ni en Argentina. Contarles que cuando llego al Museo Nacional de Bellas Artes se me pide un poco aplicar el conocimiento de esta investigación en el museo. Sin embargo, me fue un poco imposible debido a que también el número de autoras, creadoras que están presentes en la colección es alrededor de un 11% dentro de las 6.000 obras que hay en el museo. Lo que dificulta entonces que podamos realizar exposiciones con carácter paritario, por ejemplo. Nuestra estrategia en ese sentido ha sido relevar la presencia de algunas mujeres en las colecciones, otorgándole un lugar de problematización importante o en las imágenes de las mismas. Una de las primeras muestras, quiero pasar rápido en las exposiciones porque me quiero detener en otra forma de pensar las curatorías. Una de las primeras muestras fue de Zacato y me da un poco de pudor porque presenté esto mismo hace unas horas también en una presentación con Karen Correro, pero para quienes se la repiten vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a la presentación. Y que tenía por finalidad, a diferencia de lo que comentaba Ana Paula, y felicitaciones querida por tus dos exposiciones maravillosas, sí era mostrar la existencia de prácticas artísticas femeninas que de manera situada, es decir, hay una condición, el hecho de ser mujer o cuerpo feminizado, que ya sea por cuestiones sociales o políticas, llevan a que las mujeres desarrollen más ciertos temas, como por ejemplo la corporalidad femenina. Y nos interesaba mostrar este tema en particular, ya que en la colección del museo los cuerpos de mujeres desde la mirada de otras mujeres parecía ser un punto de inflexión en la historiografía del arte en Chile y que parece recién, hasta donde hemos podido indagar, alrededor de 1920, es decir, de manera muy tardía la participación de las mujeres con desnudo en los salones. Sin duda que tienen que haber mujeres que participaron anteriormente con desnudo femenino, pero nos ha costado rastrearlo por las propias, ¿cómo se dice? Por las propias catalogaciones en los salones, ¿no? Aparecen como mujer, retrato de mujer o figura, y no hay imágenes que nos permitan rastrear un poco más el hacer de estas mujeres. También la presencia política, la acción política de las mujeres de la modernidad, cómo estas mujeres también participaron de los movimientos feministas y de las luchas feministas a inicio del siglo XX, como es el caso de la chilena Laura Rodi, que luego vamos a ver en otra exposición, y cómo también se hacían cargo a partir de los espacios de la domesticidad en el que se encontraban insertas de la problematización de ciertos temas como las vejeces femeninas o como las alteridades que estaban en sus entornos. También estas exposiciones nos permitieron levantar una serie de archivos, notas de prensa a la mano de quien quisiera investigarlas, y pudimos armar un primer archivo de mujeres artistas con más de 300 notas digitalizadas que se encuentran en el Centro de Documentación del Bellas Artes. Lo sorprendente de todo esto es que eran notas que estaban puesta a disposición para cualquier investigador, pero que no habían sido relevadas hasta este momento.
Las mismas preguntas que nos hicimos en Desacato también las realizamos en Yo soy mi propia musa, extendiendo la problemática hacia las pintoras latinoamericanas de entreguerras, con una mirada interseccional. En esta exposición en particular lo que quisimos fue abordar las cuestiones de género, la racialización de los cuerpos femeninos, especialmente de la negritud femenina, o del mundo indígena en Perú y en los países andinos principalmente, ¿no? En Perú, Ecuador y también con algunas presencias en México, a partir de los movimientos indigenistas que se generaron en este periodo en particular, pero también la cuestión de la clase, remarcando de manera muy especial las diferencias, ¿no?, de clase que había incluso al interior de los movimientos feministas de la modernidad. Y bueno, contamos con obras y retratos de pintoras emblemáticas latinoamericanas reunidas, yo creo que, no sé si por primera vez, pero una de las pocas veces que se han podido reunir con la colección del Museo Nacional de Bellas Artes en un diálogo, tanto en Desacatos como en Musa, un diálogo de escritura colectiva. En Desacatos escribieron las fichas que acompañaban las obras todas mis compañeras del museo que participan de la investigación, del área de educación, de mediación y de colecciones. Y en el caso de Yo soy mi propia musa, invitamos también a las historiadoras del arte que habían trabajado estas artistas, de manera de darles también una voz colectiva, no solo a las artistas, sino también a las teóricas e historiadoras del arte latinoamericanas. Bueno, teníamos a Raquel Forner, Elena Iscue y un sinnúmero de, bueno, Tarsila, la infaltable Tarsila. Otra exposición que realizamos, esta vez no en el Museo de Bellas Artes, sino en colaboración con el Museo de Arte y Artesanías de Linares y la Pinacoteca de Concepción, y en muy directa relación a lo que tú estabas comentando, Ana Paula, fue Violetas y sus contemporáneas, que estaba pensada en el centenario de Violeta Parra. Esta es la única foto que tengo de la exposición, en donde intentábamos hacer un cruce entre la producción, entre comillas, popular, o como se ha denominado, no popular en el caso de Violeta, con algunas artistas que también estaban dialogando con el mundo de las escenas populares y el textil entre los años 40, 50, 60, especialmente vinculadas a las escuelas de arte aplicadas, es decir, mujeres que transitaban entre las bellas artes y la academia, pero también con el espacio de las artes aplicadas, donde sí tenían un lugar más preponderante que incluso que en la misma escuela de bellas artes. Y la última exposición que realizamos fue Laura Rodic, Lo que el alma hace el cuerpo, el artista hace el pueblo, la primera monográfica de esta artista nacida a finales del siglo XIX, una artista que para nosotras dentro del Museo Nacional de Bellas Artes cobraba especial relevancia porque es la creadora del área de mediación y educación. Trabajó muchísimos años hasta el día de su muerte en el museo, en el mismo lugar en donde yo me siento, entonces me siento como iluminada por Laura Rodic, pero además fue una artista feminista, una activista feminista del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, una artista lesbiana, por lo tanto era importante también mostrar la sexodivergencia, ¿no?, dentro del museo en la producción de las mujeres artistas de este periodo, y militante del Partido Comunista, y también una gran educadora y maestra rural. Y bueno, una de las creadoras de las exposiciones infantiles en Chile, que también fueron exhibidos dentro del Museo Nacional de Bellas Artes desde el año 37 en adelante. ¿No? Bueno, y acá una obra que realizó en México. Ella fue pareja de Gabriela Mistral, la acompañó en su estancia en México. Y aquí tenemos a doña Laura y su vinculación entonces con los movimientos feministas, con lecturas, por supuesto, que nos traían a la contemporaneidad a través del pañuelo verde. Lo que me interesa, acá está la serigráfica, grandes compañeras que siempre están apoyándonos en la serigrafía callejera y colectiva, pero me importaba también, y voy a pasar esto rápido para no tomar mucho tiempo, cómo el ámbito curatorial también podía ser llevado a un activismo museal a través del trabajo colectivo de las trabajadoras del museo. Y hemos realizado desde el año 2017 hasta la fecha numerosas acciones autoconvocadas
que por supuesto que ha tenido repercusiones internas, pero después de tantos años de realizarla, se ha ido institucionalizando de alguna manera, lo que nos permite también poder invitar artistas contemporáneas a problematizar la colección. La primera acción que realizamos y que casi me cuesta el puesto fue esta, que fue tapar las esculturas con bolsas de basura, no solo para visibilizar la ausencia de mujeres escultoras, sino también una denuncia sobre los feminicidios, ¿no? Encontrarnos como basura, ¿no?, en los bordes de las carreteras. El lenguaje también es violencia, para el Día contra la Violencia de Género. El Día Naranja hemos alumbrado algunas de las obras también de la colección con el color naranja, que es el color del 25 de noviembre, acompañada de algunas frases como esta de Gabriela Mistral, que problematizan también la escultura que está en exhibición, ¿no? Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado social a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. También nos cansamos de ver las salas con nombre de artistas varones cuando tenemos historia de trabajadoras al interior del museo, algunas de ellas artistas, historiadoras del arte, que han sido históricas desde los 140 años que tiene este museo, como la propia Laura Rodi, y intervenimos y cambiamos los nombres de las salas con 5 mujeres, desde la primera artista que ingresa en la Academia de Bellas Artes, pasando por la primera directora del museo, la creadora del área de mediación, que era Laura Rodi, y Angélica Pérez, anterior curadora del museo, que lamentablemente falleció en el tsunami del año 2010. A partir del año 2018 pudimos comenzar a invitar a algunas artistas a problematizar la colección. La primera de ellas fue Daniela Bertolini, con Mi amor te ayudo, de una manera bastante irónica problematizábamos, ¿no?, las políticas de la economía del cuidado a través de estos artefactos domésticos que estaban cubiertos de lentejuelas. Y a partir de esto pudimos realizar algunas conversaciones entre trabajadoras del museo, incluidas también nuestras compañeras que realizan las labores de cuidado, de limpieza y aseo dentro del museo, generalmente excluidas, todas ellas migrantes por lo demás. Realizamos también esta intervención con las cruces, ¿no?, las cruces representando las muertas por asesinato feminicida el año 2019. Este año, al regresar de la pandemia, del confinamiento, más bien no de la pandemia, realizamos también esta intervención en donde lanzamos varias de las cifras que arrojó el confinamiento, como por ejemplo que el aumento en un 70% de las denuncias sobre violencia de género y violencia infantil, o que la productividad en la investigación había aumentado un 50% en el caso de los varones y disminuido un 50% en el caso de las mujeres. Y recién hoy pudimos abrir esta intervención de Catalina Mena, en donde colgamos 400 cuchillos sobre el cuerpo de la Venus blanca, ¿no?, Venus con todo lo que acarrea la significancia del cuerpo occidentalizado, del cuerpo sexualizado de la Venus. Todos estos cuchillos están horadados y bordados a mano por Catalina con palabras, 400 conceptos entre los que se encuentra cansancio, vejez, cuerpo, sexualidad, goce, entre otros, de manera de hacer también una crítica a los estereotipos y a la violencia doméstica y a la violencia de género en términos generales, pero también un acto de sanación que realiza el bordado, ¿no?, que le quita no le quita lo violento al cuchillo, pero sí le quita cierta estigma, ¿no?, en un proceso de resarcir esa violencia. Lleva un día y ha sido una instalación bastante comentada,
algunos de mis compañeros lo encuentran demasiado violenta, por ejemplo, y uno dice, bueno, sí, es que es violenta, la violencia de género es violenta. Y nada, esto es lo que hemos estado haciendo en el museo, pero me interesaba también mostrar cómo desde la colectividad al interior del museo y el activismo situado, también se podía pensar en curatorías que salieran un poco del margen de lo institucionalizado. Eso. Pues muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que el activismo desde la curaduría, creo que tú has sido de verdad una líder de opinión. Yo sé que a ti no te gustan ese tipo de adjetivos, pero sí creo que tu activismo no solamente ha llevado a visibilizar a artistas que habían quedado escondidas en la historia del arte, sino también ha permitido visibilizar problemas, ha permitido darnos cuenta del poder que puede tener nuestro trabajo, sea fuera de la institución o dentro. O sea, yo sé que de repente las instituciones se desestabilizan con esas tomas de posición, pero creo que es importante también llevarlas a cabo, ¿no? Pero bueno, si quieren, queda ahí la plática y doy paso rápidamente a la querida, muy querida Débora Dorotinsky. Muchas gracias por acompañarnos, Débora. Hola Mireida, Gloria, Ana Paula, ¿cómo están todas? Me da muchísimo gusto estar aquí. Me voy a ir un poco rápido, básicamente porque pues sí me gustaría que pudiéramos conversar. Igual que Ana Paula, pues yo vengo de la investigación y realmente tengo en mi producción, pues una de mis líneas de investigación tiene que ver con las culturas visuales y el género. Y eso quiere decir que me he ocupado en mi investigación o en mis investigaciones académicas, no solamente en rastrear mujeres artistas, hablar sobre sus obras, que sí lo he hecho, sino que he tratado de entender cómo durante el periodo moderno se establecieron estas formas de ver y de construir visualmente a estas representaciones genéricas que han sido pues totalmente heteronormadas. Entonces, ¿cómo se construyeron visualmente los estereotipos femeninos en la primera mitad del siglo XX mexicano, pero también los estereotipos masculinos van de la mano? Y por supuesto me he encargado el problema de la construcción blanca de los estereotipos indígenas. Una de mis primeras experiencias, además del trabajo con el Programa Universitario de Estudios de Género, hoy Centro Universitario de Estudios de Género, y que la oportunidad me la dio Marisabel Austegui-Goitia, la que ahora otra vez es directora, pero ahora del centro, fue hacer este número, que fue apenas el número 5 de la revista Artéologie, que armamos con Ana Paula y Mayra Daluca, y en el que reunimos y pudimos invitar a muchísimas colegas latinoamericanas. Es un número, me parece, muy exitoso. Hay que buscarlo en esta página que está aquí. Pueden ustedes verlo también en mi página de academia.edu. Está prácticamente toda mi producción descargable en PDF. Un segundo trabajo lo realicé importante para un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Estéticas, y aquí es un poco donde empecé a explorar la idea de los imaginarios y cómo se van construyendo maneras muy estereotípicas de ver a las mujeres, de ver a los hombres y de ver a las mujeres diferenciadas o de manera diferenciada de acuerdo a su clase social y su pertenencia étnica. Este mural, que está en una escuela de los años 30 que construyó el arquitecto Juan O'Gorman en un proyecto de escuelas funcionalistas de 1932, es el mural en la escuela Maestra Juana Palacios, y representa una de estas maestras rurales en uno de estos centros escolares posrevolucionarios en las afueras, y reúne un poco estos personajes femeninos, ¿no? La maestra, que es como la gran artífice del conocimiento, sentada bajo el árbol de la sabiduría; la madre mestiza, vistiendo esta mezcla de ropa indígena
y occidental, porque viene calzada, trae zapatos, igual que la maestra trae zapatos, y la madre indígena que está aquí es mucho más morena y bueno, y tiene un niño colgado al cuello. Y tenemos este salón dividido, como todavía sucedía por género, ¿no? Niños de un lado, niñas del otro lado, coeducación, pero no revoltijo. Y otra serie de construcciones visuales que se emparentaban, ¿no? Las maestras rurales en las cartillas de alfabetización, la maestra clásica del cine, del cine mexicano de la época, Ángel Zárraga y su idea de las mujeres escritoras, y otra serie de personajes que contrastaban, que son estas mujeres modernas o estas chicas modernas del jet set y de la clase alta mexicana, que generalmente eran estas mujeres con el cabello cortito a la Garzón y los sombreritos cloché y vestidas muy a la moda y practicando sports, ¿no? En mi trabajo sobre mujeres artistas ya de manera individual, en la revista del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo, publiqué un artículo sobre esta fotógrafa y quise enfatizar este contraste como esta otra forma de modernidad fotográfica. Mi especialidad es la fotografía y pues fue maravilloso. También una investigación de muy largo aliento que presenté una primera vez en Argentina, luego regresé y mantuve el pie sobre la línea y está publicado, también está en línea y es de acceso gratuito. Y bueno, estas mujeres contrastan, Santibáñez, que fue pictorialista, contrasta con Tina Modotti, y es un buen contraste. Y otra publicación tuvo que ver con un error maravilloso que descubrí en un libro publicado por el Instituto Nacional Indigenista sobre los pueblos indígenas, donde en un errorzazo editorial aparece una foto de la maravillosa fotógrafa mexicana contemporánea Graciela Iturbide, cuando en una práctica de campo, en un viaje al campo, a la zona de los indígenas Seri, se maquilló, las indígenas la maquillaron y se vistió y se fotografió, y en el acervo del Instituto Nacional Indigenista estaba esta fotografía y tuvieron a bien poner a Graciela como una indígena Seri. Entonces a mí me pareció un acto maravilloso de travestismo y de ahí me pesqué para hacer un estudio y explicar cómo era posible, cómo ha sido una de las cosas que he tratado de hacer, que hay que estudiar grupo indígena por grupo indígena y que también aquí la historicidad es fundamental. No todo se representa igual en todas las épocas y no todas las mujeres se representan igual en todas las épocas. Pasamos de imágenes de los indígenas Seri dominadas por el estereotipo masculino a una representación de los indígenas Seri prácticamente dominada por las mujeres y sobre todo por la pintura facial en sus rostros. Bueno, además de este trabajo académico, el año pasado, en el mes de mayo, estaba planeada la apertura de una exposición pues relativamente retrospectiva de la obra de Lola Álvarez Bravo, para mi gusto una de las más importantes fotógrafas modernas mexicanas, una mujer absolutamente excepcional. Había ya tenido una exposición retrospectiva en vida importantísima en el Centro Cultural Arte Contemporáneo. Lola pudo supervisar la impresión de muchas de las fotografías que se exhibieron en ese entonces a muro como fotografías artísticas, y la Fundación Cultural Televisa conserva estas fotografías y es la que nos va a prestar para esta exposición. Por supuesto que con el encierro y la pandemia, esta exposición se quedó en suspenso. Ahora el Museo Carrillo Gil, que es donde se va a exhibir, está pidiéndome ya materiales para empezar a salir en línea y en medios sociales, en redes sociales con algunas imágenes. Esperemos que este año logre montarse la exposición, si no el año que viene. Y si no se logra montar aquí en México, la montaré en otro lugar o la montaré seguramente en un libro y haré una curaduría
para un libro. Bueno, la idea de la exposición es mostrar todas esas otras facetas de Lola, de las que se ha hablado poco y que se ha visto poco y que tienen absolutamente que ver con el archivo. Tuve la fortuna de tener acceso al archivo de Lola en el Center for Creative Photography en la Universidad de Tucson, Arizona, y con muy poco staff, realmente 2 mujeres que atienden el centro para toda la gente que va a hacer consulta, pues me descongelaron prácticamente todos los negativos que quise ver, revisé todas las cajas que hacía falta y pude hacer una identificación importante de materiales, y esta exposición va a abordar los trabajos canónicos de Lola, los trabajos experimentales de Lola y algunos de sus trabajos de propaganda. Entonces está dividida en una primera zona que se llama México Crece, donde Lola va a mostrarnos cómo a través de distintos medios se está haciendo una difusión de la construcción, pero también no solo de edificios funcionalistas, sino también de infraestructura para el país, carreteras, medios de transporte y demás. Y Lola se volvió, después de su nombramiento en 1934 como maestra de artes plásticas en la Secretaría de Educación Pública, se volvió una importante propagadora en la revista El Maestro Rural. Antes los fotomontajes los hacían otros artistas hombres, y como Fermín Revueltas, pero a la muerte de Fermín Revueltas, Lola toma el puesto, y lo que es fascinante es ver las fotografías que Lola utilizó y repitió en muy distintas composiciones en distintos momentos de su vida. La de la izquierda es una fotografía del Día de San Juan en la alberca, en la pileta del Centro Escolar Revolución. Es parte de este reportaje sobre el Centro Escolar Revolución en la revista El Maestro Rural, y esta es la portada y la portada y la contraportada que forman este díptico sobre el Centro Escolar Revolución y la promesa, ¿no? Muy poético la manera en la que están colocados los niños en esta imagen, como mirando al origen, al pasado y mirando al futuro. Me parece una propaganda muy eficiente. También tenemos cosas como la creación y la construcción del Maestro Rural. Yo me obsesioné con estas bobinas que están acá porque me empezaron a aparecer en un montón de lugares. Entonces pude rastrear también las obsesiones visuales de Lola con ciertos elementos formales y con algunos manejos plásticos de estos elementos. La aparición de imágenes de Lola en sus fotomontajes me permitió identificar cuáles de las fotografías en los fotoreportajes del Maestro Rural eran de Lola. Como ven aquí, estos trabajadores en el artículo, los trabajadores del muelle, son estos mismos personajes que están aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar este trabajo inconmensurable de una fotógrafa cuando en las publicaciones no les daban crédito a los fotógrafos en general, ¿no? Los fotógrafos de prensa pocas veces recibieron crédito, y Lola fue un garbanzo de a libra en la medida en la que su obra pues trabajó en un medio dominado por los hombres, como fue el fotoperiodismo y el fotoreportaje, y por eso destaca más su mirada, porque es una mirada fuerte, es una mirada de mucha complicidad y de mucha compenetración con los trabajadores. El reportaje de algunos elementos como de agricultura y de producción agropecuaria, y también la promoción en algunos lugares. El segundo núcleo va a abarcar su producción de fotografía de paisaje, que ha sido muy desatendida. Lola le dijo en algún momento al crítico de arte Olivier Debras que ella no había sido una buena fotógrafa paisajista, que lo suyo realmente era el retrato, pero bueno, aquí hago un repaso, algunas fotografías de paisaje que son realmente espléndidas, en particular una serie que está en manos de un coleccionista particular, dedicada a Michoacán, Erongarícuaro, Michoacán, en una época en la que la promoción turística a Michoacán era muy importante también.
y sobre todo retrató a sus contemporáneos, entre ellos a María Izquierdo, que fue una de sus grandes amigas. Yo creo que María y Lola compartieron muchas complicidades. Una de ellas es que, bueno, las dos eran de Jalisco y entonces su mirada era una mirada también muy particular con respecto a lo que ocurre en la provincia y lo que pasa con la cultura popular. Yo creo que ambas tenían un aprecio muy especial. Les tocó ver una faceta de México que era bastante particular. También fotografió mucho a Frida Kahlo y yo creo que construyó este diálogo, como que hizo una réplica fotográfica al retrato de las dos Fridas que la propia Frida pintó. Entonces, bueno, entender un poco las complicidades que existen y no solo eso, en lo poco que se dedicó al cine, porque también, igual que Manuel, Lola tuvo un coqueteo con el cine, queda un metraje pero mínimo de unos cuantos segundos, quizá un minuto, de una película que grabaron, que Lola le grabó a Frida, y este breve corto está en la Filmoteca de la UNAM y también va a aparecer. Otro de los artistas que fotografió en reiteradas ocasiones, bueno, además de Juan Soriano, fue Manuel Rodríguez Lozano, y contamos con el aporte del Museo de Arte Moderno y también el Cencropam, que tiene colecciones. Por último, el núcleo 3 se va a dedicar a recuperar los fotomontajes de Lola y el trabajo que hizo Lola para hablarnos de estos ferrocarriles, toda la propaganda que pudo hacer y la promoción comercial también, cómo promovió la extensión de la red ferroviaria, la creación de carreteras, en este momento de creación importante de los años 40 y años 50 de infraestructura en México, la industria y la publicidad para la industria y finalmente el diseño industrial, porque logró hacer fotografías cómplice aquí de otra artista del momento, una diseñadora industrial de origen cubano que se llama Clara Porcet. Entonces, bueno, sus fotografías en una revista de la Secretaría de Relaciones Exteriores que no se conocían, salvo en impresiones de época, pero con grandes reportajes de promoción de México, varios reportajes, entonces va a estar la revista, en publicaciones como esta que da cuenta de las memorias de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la SCOP. Y bueno, como ven, el famoso fotomontaje de Abriendo Caminos es una de las imágenes que forma parte de la memoria de la Secretaría de Obras Públicas. Una de sus piezas que se llama Computadora 1, hay unos ensayos de Computadora 1 y ven acá, ven la bobina otra vez, ¿no? Sus reiteraciones, igual que estos cerebros que también aparecen reiteradas veces en su obra. Sobre el crecimiento urbano, este fotomontaje que creó para la sala de juntas de la fábrica de Chrysler en México. Y bueno, podemos ver, como aquí, cómo se ve la sala de juntas con el fotomontaje de Lola montado. Y su promoción en las revistas de arquitectura, porque Lola hizo mucha fotografía de arquitectura, en arquitectura, en la revista de Mario Pani y en esta revista que se llamó Espacios, que fue como competidora o alternativa a la revista de Pani, más alineada, si quieren, la revista Espacios. Y bueno, las fotografías de diseño industrial y de publicidad, como las fotografías que tomó para una revista de los exiliados españoles, los arquitectos exiliados españoles, y un grupo de personajes muy interesantes ligados al diseño industrial en México. Y finalmente, el rescate de algunas imágenes de experimentación visual, que creo que es lo que menos se conoce de la obra de Lola, también en impresiones, en imágenes, en negativos, que vamos a tener reproducidos en un formato pequeño, que nos presta el Center for Creative Photography y en algunos otros reportajes en la revista Voz, por ejemplo. Bueno,
pues ustedes han hablado de exposiciones, la situación de pandemia, y esta es una exposición que está todavía pues esperando que se concrete y que sí se pueda realizar. Sería una tristeza que no, pero no se va a quedar en el tintero. Sí tengo la consigna de hacer muy visible el trabajo de esta gran fotógrafa. Muchas gracias, Débora. Estoy segura que cualquiera que sea el medio para dar cauce a tu investigación va a ser un gran producto, porque sí, tú te has compenetrado muchísimo con Lola, la has ido siguiendo, has encontrado esta otra vena de trabajo que ha tenido Lola, y que eso, por ejemplo, me parece muy interesante, sobre todo en un medio en el que se consideraba que las mujeres no tenían cabida o que no había muchas mujeres. Lola entró al fotoperiodismo. Entonces, eso es bien interesante. Pero bueno, quiero un poco abrir la conversación entre todas, y solamente quiero partir de una anécdota. Hace algunos meses, de una anécdota para que veamos cuál ha sido el proceso que como historiadoras, como curadoras, han tenido todas ustedes para visibilizar. Creo que aquí la palabra interesante, entre muchas otras, es visibilizar, ¿no? Y la anécdota es, hace algunos meses se otorgó la autoría de una pieza que se había considerado que era del pintor Juan Cordero, pintor del siglo XIX mexicano. Esta obra durante décadas había considerado que pertenecía a Cordero, y hasta hace muy poco tiempo, después de investigaciones a través de restauración y de rayos X, no sé, estas investigaciones de laboratorio, se llega a la conclusión de que la obra no es de Juan Cordero, sino de Ángela Icaza, una de las pintoras decimonónicas mexicanas que, como varias, tuvo una educación informal, por llamarlo de alguna manera. Ella fue alumna de Pellegrín Clavé, y que con ella se repite la historia de varias pintoras del siglo XIX. Ya Angélica Velázquez me podrá corregir, pero se repite una historia. Hay una educación que no es formal, no pueden ingresar a la academia, no está permitido el ingreso de mujeres a la academia, entre otras cosas porque las mujeres no pueden estudiar dibujo desde modelos, copiando modelos masculinos desnudos. Eso es indecente. Entonces se cierra la puerta de las academias para las mujeres, tienen esta otra vía. Sin embargo, las carreras son cortas, son poquitas las que siguen, las que tienen continuidad. Las carreras son cortas porque viene el matrimonio, vienen los hijos, viene la familia, este camino que había que seguir, ¿no? Entonces, la producción es pequeña, es escasa, digamos, no pequeña de calidad, sino escasa de cantidad por estas circunstancias, y después viene el no reconocimiento, la invisibilización, la creación de una historia del arte que pues va a ser duro, pero ha sido escrita desde los hombres, desde la mirada masculina, y que evidentemente ha invisibilizado el trabajo de las mujeres, hasta muy recientemente. Y aquí también quiero reconocer el trabajo de muchas colegas en México, especialmente el de Angélica Velázquez y el de Karen Cordero, que han sido pioneras, que gracias a ellas nosotros hemos podido recuperar esta otra perspectiva de hacer historia del arte, y ahora de tratar de llevar este esfuerzo a los museos. Entonces yo empezaría con esta frase que dijo Ana Paula: nadie miraba la obra de las mujeres artistas. Ahí estaba, siempre ha estado, pero o no se saca de bodega, o está colgada en los muros de las instituciones museísticas, pero nadie voltea a verla. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucedió en la construcción de esta historia del arte, de esta historia desde las instituciones, tal vez desde una mirada masculina? ¿Qué fue lo que qué creen ustedes que sucedió? Bueno, gracias, es una cuestión buenísima. Yo voy a hablar una cosa y también
si mi portuñol alcanza, les también proponer una cuestión que un otro día una alumna muy joven, eso es lindo de ver, una chica de 20 años, y una presentación me colocó y fue la mejor cuestión que me fue hecha en ese día y creo que es muy conveniente para nosotras también. Bueno, en Brasil es muy fuerte la crítica, ¿no? La crítica decimonónica que se refiere a las mujeres como aficionadas. Ese es el término que he utilizado en la época, para nosotros es amadora, pero aficionada en español. Y eso tuve toda una tradición que se mantuvo en el siglo XX. Hasta el otro día, seguramente hasta la época en que yo hice mi doctorado, nosotros leíamos aquí, creo que en México es muy distinto porque ustedes tienen un grado en historia de arte hace mucho, entonces tiene una tradición, pero nosotros no tanto, no de historia del arte, de epistemología en historia del arte. Nosotros leíamos la gente los autores del siglo XIX como fuentes que uno debe tomar críticamente, o sea, como verdad. Yo, muy joven, ¿no? Con 26 años, hablaba para mis maestros, pero cuando ellos hablan de las mujeres, no las ven, hablan siempre que son aficionadas en grupo, no hay individualidad. Y yo me recuerdo que mis maestros me decían, pero estás hablando de Gonzaga Duque, que es nuestro Baudelaire. Yo decía, pero sí, pero es un hombre del siglo XIX. Incluso hasta el otro día, nosotros leíamos Baudelaire, que tiene toda esa mirada sobre las mujeres en el pintor de la vida moderna, sin nos preguntarnos sobre el cuánto su mirada está generificada. Hace 15 años que uno empezó a mirar eso en los textos. Nosotros, en todo mi grado, el maestría y doctorado, leíamos críticamente desde ese punto de vista Baudelaire y los críticos de Brasil. Entonces, eso es muy... la crítica de los términos de época es una cosa muy reciente y una vez hecha, creo que nos abrió la posibilidad de mirar de una otra manera essas produções. Não é só a crítica, pero a crítica tuvo, creó uma força. Uma outra coisa muito de nós, de Brasil, é que o modernismo brasileiro foi muito forte em nossa tradição, então houve por muito tempo uma negativização do siglo XIX como um todo, de los hombres e de las mujeres. Era muito visto como europeu, como não brasileiro, então fue toda una revolución remirar, estudiar el siglo XIX, incluso las mujeres. Pero para las mujeres es necesario hacer la crítica de las categorías, cosa que llegó aquí muy después de la Argentina, de México también. ¿Ves? Para nosotros llegó todo junto, hacer todo, revirar el 19, las mujeres, todo junto. Pero también lo que es bueno es que hay mucho por hacer, entonces hay siempre una novedad en la investigación. Y la pregunta que yo iba a dejar también, quizá para también Gloria, Débora, que van a hablar, la cuestión de la niña, de la estudiante, es que, ¿cómo hacer para el museo hoy? Al mismo tiempo inserir las mujeres, insertarlas, inserirlas, poner en la... Insertarlas. Insertarlas, yo imaginaba que era un poco distinto de portugués, insertarlas en el espacio museal, en la narrativa de la historia de arte, pero sin apagar el pasado de desigualdad. No sé si me comprende. Entonces, ¿cómo hacer ese movimiento de insertarlas, pero que la gente sepa que la inserción es desde ahora, por mucho tiempo no estaban ahí, para que no se pierda la camada también de la exclusión, que eso hace parte de nuestra historia. Yo creo que es muy interesante la cuestión porque no es fácil de hacerlo en el espacio museal, ¿no? Al mismo tiempo insertar, pero sin apagar el pasado, ¿no? Me parece una buenísima cuestión. Yo no creo que es muy fácil, porque es eso, ¿no? Eso que Gloria habló también. Hay una cuestión del espacio museal que es muy distinto del artículo, del texto, ¿no? Es una experiencia corporal muy fuerte desde el punto de vista de los sentidos. Entonces es muy rico, pero debe ser muy cuidado también, ¿no? Gloria. Sí.
Coincido plenamente en lo que señala Ana Paula, agregar que toda omisión es política y efectivamente esta omisión de las mujeres, ya sea en el espacio museal como en el ámbito historiográfico, es una anulación, ¿no?, política respecto a la historia de las mujeres. Y yo quisiera contar que, por ejemplo, bueno, el tema de la calidad es algo que es un concepto, ¿no?, que se puede cuestionar de distintos lugares, pero que ha sido el que ha regido espacios como los museos nacionales. Las mujeres no entran por calidad. Ahora uno se pregunta qué es esa calidad, a qué se refiere esa calidad. Una exposición como la de Laura Roddick no habría sido posible realizar hace 10 años atrás. La obra de Laura Roddick estaba en el museo desde siempre, desde hace, no sé, 60, 70 años o más, mucho más, y sin embargo no era validada como una artista de calidad museo, ¿no?, porque su obra es muy precaria, ya sea en términos materiales como también en términos de ejecución pictórica y por los temas que trata. No era considerada una obra de interés. Y eso pasa sin duda por un número de mujeres. En el museo también ha ocurrido un fenómeno bastante interesante, que a partir de estas exposiciones de mujeres, por una parte ha aumentado el número de visitantes mujeres, por ejemplo, en el museo, y ese número de visitantes mujeres también le exige al museo. Ya no nos podemos equivocar, lo cual es muy difícil, porque no hay una unicidad. El museo no es una voz única, ¿no? Yo siempre lo digo, el museo es una institución abstracta conformada por personas, trabajadores y trabajadoras que estamos adentro intentando subvertir este espacio institucional. Por lo tanto, no hay un consenso institucional respecto a la historia de las mujeres o a las exposiciones de mujeres artistas o incluso hacia los discursos feministas. Y uno se pregunta también si este fenómeno no sigue hoy en día. Yo lo veo en mis amigas artistas, que el tema de la maternidad sigue siendo un tema que impide el desarrollo de sus profesiones, que el tema de la calidad sigue siendo un tema a la cuestión a la hora de exhibir, que si revisamos las adquisiciones de obras, la obra de las mujeres cuesta muchísimo menos en términos monetarios que la obra de un varón. Y últimamente hemos estado hablando sobre también las vejeces femeninas, ¿no? Cómo mientras las mujeres envejecen, las mujeres artistas envejecen, tienden a quedar ancladas en su pasado, por así decirlo, o en algún periodo en particular, mientras ellos se van convirtiendo en genios y maestros. Y por ende también aumenta el valor de sus obras mientras el de las mujeres disminuye. Por lo tanto es un tema no resuelto. Y sí, un poco de lo que señalaba Ana Paula, yo creo que no es tan difícil seguir mostrando que hay un tema de desigualdad, porque la brecha es tan grande que cada vez que hacemos un gesto se abren otras. También contarles respecto a las adquisiciones que ha hecho el museo estos últimos 2 años con la nueva dirección, es que a partir de estas problematizaciones de exposiciones de mujeres y teniendo como base el catastro que realicé en mi libro, que son 500 mujeres que no aparecen en los libros de historia del arte, hemos podido localizar algunas de esas obras que antes habría sido imposible que entraran al museo. Artistas que no tienen ningún tipo de registro de exposición importante. Hemos encontrado en el caso de las hermanas Mira, unas artistas que sí son reconocidas a finales del siglo XIX, que dejaron de pintar muy tempranamente por pintar públicamente de manera muy temprana, pero que siguieron pintando en el espacio doméstico, y acabamos de comprar unas puertas pintadas por ellas que pertenecían a unos muebles de su hogar, y obras de artistas como María Ibáñez que no resuenan a nada ni a nadie en el ámbito historiográfico, y eso yo creo que es una ganancia. Son obras que no hemos podido mostrar todavía, pero esto no habría podido ocurrir si de 5 años no hubiéramos estado insistiendo
en la problematización de la presencia de las mujeres artistas en el museo. Díganos, Deb. Bueno, quería yo hacer como tres puntos. Me encantó la pregunta que deja Ana Paula y tengo algunas ideas para contestarla, lo voy a dejar al final. Bueno, yo quería recordarle al público que nos acompaña, que nos sigue, que la primera exposición, como analógica de lo que hicieron Gloria en Chile y Ana Paula y Elaine en Brasil sobre historia de las mujeres artistas, la primera exhibición que se hizo sobre mujeres artistas en México la hizo Leonor Cortina cuando era directora de tu museo, del Museo San Carlos. Entonces, este es un trabajo que en México tenemos avanzado, obviamente centralizado, y yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando, en especial a los que tienen interés en estudiar una maestría, un doctorado en Historia del Arte, a que revisen la convocatoria del posgrado de Historia del Arte de la UNAM y se apunten. Nos urge hacer este trabajo de rescate para las mujeres artistas de provincia. Necesitamos saber qué estaban haciendo las mujeres poblanas, qué estaban pintando las mujeres en Guadalajara, qué estaban haciendo las mujeres en Nuevo León, porque seguramente estaban haciendo muchísimas cosas, además de atender los maridos y las casas y los hijos. Entonces, pónganse pilas, compañeras en provincia y compañeros, y apúntense porque esas investigaciones todas nos hacen falta, son intervenciones feministas en la historia del arte de México que urgen muchísimo. La segunda es recordar también de nuestras colegas Adina Komisarenko, que ha trabajado mucho a parejas de artistas y también a las mujeres muralistas. Y además es una colega estupenda. Creo que pocas experiencias tan afortunadas tenemos de trabajo como el de colaborar con Angélica, con Karen y con Dina. Y bueno, es una pena que nos hayamos tenido que repartir y casi todas hablemos el mismo día, y que hagan cancha, porque ahí viene la próxima generación de estudiantes que están saliendo, que están terminando su doctorado, empezando su carrera académica, también en trabajar temas de género y hacer rescates de mujeres artistas. Entonces, en segundo lugar, creo que a mí la pregunta de Linda Nochlin, ¿por qué no han habido grandes mujeres artistas?, me quedó reverberando en la cabeza siempre, ¿no? Una pregunta que Nochlin se hizo en 71 con un propósito retórico completo. O sea, es tan tonto preguntarlo como preguntar por qué no ha habido grandes tenistas esquimales. Pues porque no hay tradición de enseñarles tenis a los esquimales. Pero bueno, en ese mismo sentido hay que preguntarnos justamente, ¿qué es lo que hace que las academias tengan estas características? ¿Por qué durante todo el periodo moderno, siglo XIX y principios del XX, había esta exclusión? ¿Y por qué se define esta idea del genio, ¿no? Que es una tradición de la crítica de arte, es una tradición de la historia del arte, y que creo que ha entorpecido profundamente porque ha hecho este enorme abismo entre la producción plástica de las bellas artes o del arte culto y la producción artística popular e indígena. Y creo que ese es otro problema. Sí, tenemos ahora creadoras indígenas, fotógrafas indígenas como Maruch Santis, que están haciendo un trabajo interesante, diferente, problemático, que aborda temáticas que son de interés de sus comunidades y que nos cuesta muchísimo mediar y muchísimo dialogar. Hacemos esfuerzos enormes. Yo, la verdad, agradezco el hecho de que Maruch haya siempre estado dispuesta a dialogar y me disculpo siempre porque nunca nunca le hablé en tzotzil, ¿no? Pero bueno, creo que esa es una tercera respuesta, ¿no? Que la propia disciplina ha entorpecido estos trabajos. Y finalmente creo que las exposiciones internacionales como Radical Women, que tuvimos la fortuna de ver algunos cuando todavía teníamos la fortuna de viajar, pues nos permitieron entender que hay otras formas de abordar el activismo y que hay una manera de hacer estas lecturas interseccionales, intergeneracionales, y pensar en las producciones de las mujeres
artistas hoy en día. Y pues yo pensaría más que en inscribirlas en el canon, Ana Paula, o tratar de insertarlas en la narrativa, hacer este acto de intervención feminista y señalar el acto de intervención de alguna manera en el espacio museal, con cambio de luz, con cambio de colores, con cambio de diseño museográfico. O sea, creo que hay como herramientas de mediación y de escenificación que pueden articular esto, ¿no? Y bueno, y que creo que entre más educados son nuestros públicos y entre más vienen al museo y más se pueden ver estas cosas, incluso en redes sociales, los públicos van a entender mejor. El público no es tonto. A veces es flojo, pero no es tonto. A ver, yo retomo un comentario ya viendo los comentarios, preguntas, felicitaciones, etcétera, para todas. Yo quiero retomar un comentario de Angélica Velázquez, la querida Angélica Velázquez, que ha trabajado en estos últimos años a las pintoras decimonónicas mexicanas, y ella dice: la desgracia en México para el estudio de las artistas del siglo XIX y principios del XX es que su obra nos es desconocida porque sigue en colecciones privadas, algo que mencionaba ahora Débora, sobre varias siguen trabajando, siguen produciendo, pero en el seno de la familia, en el seno de lo privado, y pues podría ser el caso de las hermanas de la San Román, bueno, sobre todo de Josefa, ¿no? Sí, ya ahí me dirá Angélica que me estoy equivocando. Y algo también que comenta Angélica es: los catálogos de las exposiciones registran más de 300 nombres de mujeres y apenas conocemos a unas 40. Entonces, si se revisan los catálogos de las exposiciones del 19 mexicanas, creo que se repetirá la historia también en Chile y también en Brasil, es que vemos muchísimas mujeres, no sabemos, no logramos saber quiénes son, tampoco podemos retomar o encontrar todas las obras que vienen registradas de ellas en las exposiciones. Entonces, eso ha dificultado mucho el avance. Y bueno, yo retomo también esta idea que había mencionado Débora, de las complicidades. En su momento, en la modernidad de nuestro continente, hubo complicidades, hubo trabajos en conjunto entre mujeres artistas, el caso de Lola Cueto, de Angelina Beloff, el caso que mencionaba Débora de Lola Álvarez Bravo con María Izquierdo. Entonces, aquí lo que pregunta Josué Martínez es: Débora, puedes ver vínculos visuales entre Lola y María Izquierdo, composiciones retóricas parecidas? Sí, y lo ves más en algunas de las naturalezas muertas, incluso en algunos de los retratos. Yo creo que una de las cosas que Lola podría hacer, tenía un carácter muy fuerte, Josué, era una mujer dura, no era una mujer modosita. Lola era mandona y le gustaba llevar las riendas de sus sesiones de fotografiado y charlaba, era una gran conversadora, entonces se charló a todos sus modelos para que se relajaran para posar, ¿no? Pero creo que en el caso de María y en el caso sobre todo en el caso de Frida, y en el caso de Juan Soriano hay una gran complicidad. Con Frida, formalmente, creo que sí hace un esfuerzo por traducir a la fotografía algunas de las vistas. Digo, lo más simple de todo es la forma en la que viste a Frida de negro y como con un traje más europeo, como el vestido blanco del retrato doble de Frida, y el otro vestido más mexicano, ¿no? Como la Lola, no la Frida europea, sino la Frida mexicana, que no está vestida de tehuana, pero está vestida con un vestido un poco más como campesino, si quieres, con rebozo, y además la forma en la que trae acomodado el cabello también. Creo que ahí Lola hace un esfuerzo por dialogar con la obra de Frida,
A lo mejor en de las horas muertas también, en la fotografía de las horas muertas hay un esfuerzo por dialogar con algunas de las naturalezas muertas de Frida. Y en el caso de María, no sé si yo creo que en los retratos, en los autorretratos que se hace María Izquierdo, Lola la sigue. Pero con su forma muy particular de retratar. Lola no pintó, pero siempre dijo que ella aprendió a hacer composición fotográfica a través de la pintura. Entonces fue una gran observadora. Además, hizo el registro fotográfico de los muralistas durante muchísimos años y hizo reprografía de obra pictórica para sus amigos. Entonces, algo aprendió a ver. A ver, una pregunta para las tres, para alguien en especial que quiera contestar, de Blanca Meneses. ¿Qué opinan de la inserción, perdón, es que lo estoy viendo en otra pantalla, de la inserción de artistas racializadas en los museos nacionales, en los grandes museos? ¿Cuál es la mirada como curadoras para no caer en una superficie de lo exótico, de lo estereotipado? ¿Conocen retrospectivas de mujeres artistas realizadas? En el caso de Brasil, recuerdo visitar una sobre María Auxiliadora, que fue una exposición maravillosa. Ana Paula, Gloria. Bueno, esa es una cuestión muy difícil. Antes de hablar de eso, solo quería hablar una cosa para Angélica. Hola, Angélica, te extraño. Una cuestión que yo pensaba cuando nosotras hablábamos es que los tres países, México, Brasil y Chile, son tres países que tuvieran academias y no todos los países de América Latina tuvieran academias. Eso, bueno, de un punto de vista ya tras eso de la pintura y escultura, ¿no? Como prácticas dominantes, pero también nos ayuda al nivel de las fuentes, no sé si me comprende, porque una vez que hay las academias, tenemos los archivos, al mejor los catálogos de las exposiciones, y logramos saber cuántas mujeres trabajaron dentro de ese sistema. Hay otros países que no tuvieron las academias y que resulta muy más difícil hacer una historia del arte de las mujeres del siglo XIX, del siglo XX. No sé si ustedes ya se depararon con eso, pero algunas veces tengo alumnos que quieren estudiar, no sé, Belice, los países del Caribe, por ejemplo, con la excepción de Cuba, no tenemos fuentes, acá no sale nada, no tenemos ninguna información. Entonces, eso de las academias también nos ayuda a mirar, ¿no? Para el pasado, porque tenemos las fuentes de los archivos. Bueno, Blanca, estamos aquí en Brasil justo ahora creo pensando un poco en eso, no tenemos aún distancia histórica para comprender lo que se va a pasar con las adquisiciones hechas en los últimos años. Eso que Gloria habló de los museos que están haciendo reparación, aquí son dos que están verdaderamente haciendo. El MASP, donde tú estuviste, la Pinacoteca. Yo conozco más el trabajo de la Pinacoteca porque hago parte del consejo y también soy amiga de las curadoras, un poco menos el trabajo de MASP, pero para mí, no sé, no estoy tan segura de las apuestas de MASP hasta ahora. Vamos a ver lo que va a pasar con el tiempo, porque bueno, la Pinacoteca ahora es que ustedes no tienen como saber, hablo así muy vago, ¿no? Tiene una nueva accrochage, ¿cómo se dice eso en español? Una disposición permanente, ¿no? Del museo, que me pareció muy bien hecha. Creo que lograron hacer de verdad una inserción de los artistas negros y mujeres dentro de una lógica más total, pero sin perder la desigualdad, con visibilidad y también crítica, ¿no? Creo que está muy bien hecho, de verdad, y el espacio museal está muy, muy bien hecho. Es que muy nuevo, eso va a quedar por 5 años, ¿no? Y el más, algunas veces me parece un poco, no sé, es feo decir eso, cuando uno no domina muy bien la otra lengua, todo sale muy duro, ¿no? En portugués tengo algunas veces, no sé, me parecen apuestas un poco exotizantes justamente, ¿no? También es necesario hablar porque es un museo privado que tienen sponsors que son coleccionistas y que
el museo tiene todas las presiones, entonces el éxito de Tarsila Popular, por ejemplo, fue una fuerza para el museo, ¿no? El popular, el negro, el folclórico de Brasil, como que eso es lo que las personas quieren, el museo debe responder a eso. No quiero plantear eso de la cualidad, Gloria, pero ¿cómo hacer no sé si me comprende, ¿no? ¿Cómo hacer una cosa que sea crítica, pero sin también un poco una cierta cilada del populismo, ¿no? No sé si me comprenden, ¿no? Algunos criterios tenemos que tener, no de la cualidad, pero quizás la importancia de la obra, lo que ella porta de su ambigüedad, no sé si me comprende, es difícil hablar de eso, es muy de ahora, estamos viviendo hasta ahora. Es un tema difícil, es un tema complejo. A mí me pasa que en general siento que los museos tienen una agenda, ¿no? Entre lo que está el feminismo, por ejemplo, o el tema de las mujeres, sobre el cual se hacen check, ¿no? Check mujeres, check artistas racializados, check decolonialidad, en fin. Yo creo que los museos también tienen que plantearse qué profesionales deben tener al interior del museo o con quienes se asocian para realizar lecturas de esta naturaleza. No todos los profesionales del museo estamos preparados para realizar cualquier tema. Y en el caso de las mujeres racializadas que pregunta Blanca, a mí me parece que la vocería debe ser de ellas mismas. En el caso chileno, claro, no hemos logrado rastrear, hemos intentado levantar, bueno, ya es escasa y casi nula la información de archivo, incluso dentro de la academia, sobre la formación de mujeres artistas, mucho más de las mujeres que están fuera de la academia y muchísimo más de aquellas mujeres que fueron racializadas. No hemos encontrado esa información, esos datos o esos nombres. Pero sí hemos realizado algunas exposiciones de arte con intervenciones de arte contemporáneo en De aquí a la modernidad, por ejemplo, una sala que tenía que ver con el territorio negado, y ante la escasa presencia de artistas de origen, en este caso mapuche, invitamos a artistas contemporáneos mapuche, entre ellas a Paula Coñopán, y les entregamos la vocería a ellos, ¿no? Que fueran ellas quienes pudieran hablar y problematizar también respecto de las luchas que están dando en sus propios territorios. El museo les entrega la plataforma, el apoyo, el espacio, el acompañamiento, pero me parece que las vocerías en este caso son de quienes están dando sus propias luchas, y yo me siento incompetente en ese sentido de hablar como una especie de ventrílocua, ¿no? Como lo señala Pilar Estrada en Ecuador, respecto de aquellas mujeres racializadas en este caso. Por cierto que me encantaría acompañarla, pero creo que es un tema que hay que tratar y que hay que discutir y hay que poner en escena. Yo creo que ni siquiera se ha puesto en escena y eso lo hace más difícil todavía. Es que no se discute ni se debate al interior. Se debate solo a partir de las representaciones que hay en el museo, pero no de quienes producen esas imágenes, ¿no? Todavía como objetos y no como sujetos o sujetas de creación de imágenes, y eso al menos en el caso chileno. En el caso brasilero tal vez es distinto, pero en el caso chileno ni siquiera se ha dado demasiado esa discusión a nivel interno. Queridas, pues evidentemente quedan muchos temas, no solo por trabajar, por investigar, sino por llevar a los espacios públicos, no solamente el museo, sino otros espacios que pueden ser un punto importante para la visibilidad, ¿no? Para hacer este ejercicio de visibilización. Yo les quiero agradecer, las quiero comprometer. En algún momento sé que están ocupadas, que tienen muchísimo trabajo, para abrir esta discusión a más colegas. Aquí ya, eso también fue un lindo ejercicio, pensar en colegas en Argentina, más colegas acá en México, etcétera, que se han distinguido por un trabajo complejo, arduo,
continuo en torno a las mujeres. Y yo nada más quisiera retomar una idea de estos títulos maravillosos que Gloria pone a sus exposiciones, la manera en que las bautiza. Alguien comentaba que qué lindo título de Zacatos. También a mí me enamoró el Yo soy mi propia musa, es decir, no son las artistas, no son musas, no son solo compañeras, no son solo esposas, son por su propio trabajo, por su propio devenir como creadoras, las estamos volteando a ver, ya no más la compañera de, la esposa de, ¿no? Creo que es un momento importante para trascender esa mirada que nos fue heredada durante mucho tiempo de Frida Kahlo, la compañera, esposa de Diego Rivera. Ya es un momento distinto, qué bueno, pero yo sí quisiera que en algún momento pudiéramos retomar y abrir esta conversación con otras. Yo quisiera sumarte un nuevo título que te va a encantar, que es la exposición de Georgina Glusman, que está abriendo ahora el 25 de marzo, que se llama El Canon Accidental. Bravo a Georgina, invitar a Dina, invitar a Karen, a Angélica Velázquez, a todas las historiadoras que han estado en historiadoras, curadoras, investigadoras que han estado en esta línea, que ha aportado muchísimo, que ha sido un parteaguas en los estudios del arte, y que ahora buscamos nuevos espacios para poder difundir estos trabajos. Entonces yo solamente ahora quiero darles las gracias, quiero darles de verdad mi enorme agradecimiento por su solidaridad, porque sé que están muy llenas de trabajo, pero ha sido un gusto poder coincidir con ustedes, poder traer un poquito a discusión desde el Museo Nacional de San Carlos, retomando evidentemente este punto que trajo a colación Débora, y que también nos comentó Angélica Velázquez. La primera exposición sobre pintoras decimonónicas mexicanas se hizo en el Museo Nacional de San Carlos bajo la dirección de la querida Graciela de la Torre. Entonces, ahí hay un camino importante que ya está trazado, y lo importante es darle continuidad, ¿no? Darle continuidad, enriquecerlo, y también con estos diálogos que son siempre fundamentales entre nosotras. Pues muchas gracias. De verdad, mil gracias a todas. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Fue un gusto, gracias. Gobierno de México.